Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Cineclubing. Hoy en nuestro espacio Cine de Culto os traemos una película titulada Pánico a las 3, en su título original 3 O'Clock High. Se trata de una película de 1987 dirigida por Phil Joannou y producida por Steven Spielberg. El tranquilo estudiante de secundaria Jerry Mitchell y su hermana Bray tienen la casa para ellos solos mientras sus padres están de vacaciones. La comidilla del instituto es la llegada de un nuevo estudiante, Buddy Rebel, un misterioso alumno, pero del que se sabe que es un delincuente violento que acaba de llegar de un correccional. Jerry pasa su primera hora en el instituto en el periódico del mismo, donde su mejor amigo es el editor. Su profesora de periodismo tiene la idea de hacer un artículo sobre este nuevo estudiante, sobre Buddy, para darle la bienvenida, y le asigna a Jerry una entrevista. Jerry se lo encuentra en el cuarto de baño e intenta torpemente presentarse, pero se da cuenta de que solo lo está enfadando y solo está empeorando las cosas. Le da a Buddy un golpecito amistoso en el brazo. Buddy dice que no le gusta que lo toquen y le responde violentamente lanzándole contra una pared. Y le reta a una pelea fuera del instituto a las 3 de la tarde, cuando terminen las clases. Buddy también le dice a Jerry que si huye o si le cuenta a alguien, le cuenta al director o a un profesor esta cita, solo empeorará la situación. A partir de aquí, Jerry tiene unas 6 horas frenéticas donde va a probar todo tipo de diferentes estrategias para evitar a toda costa esta pelea, pero cada vez que intenta hacer algo para evitar esta cita prácticamente con la muerte para él, tan solo consigue empeorar más y más las cosas. Esta es la sinopsis y los primeros minutos de la película 3 O'Clock High, Pánico a las 3, fue su título en España, película del 87, y la década de los 80 fueron sin duda la edad de oro auténticamente para la comedia adolescente, un género donde John Hughes fue probablemente su mejor y su más exitoso exponente, con títulos muy emblemáticos como El Club de los Cinco, del 85, o 16 Velas, Todo en un Día. Todas estas películas combinaban muy bien, muy magistralmente, esa irreverencia de los años adolescentes, pero siempre con un pozo melancólico, un pozo romántico. La película que hoy comentamos se diferencia de este cine de John Hughes, a pesar de que se trata de una comedia adolescente también. Esta película evita todo el romanticismo, evita todo el sentimentalismo y en su lugar lo que tenemos es una película prácticamente de acción. Tenemos prácticamente un cartoon. Por momentos esta película parece un cartoon de la Warner, una película de dibujos animados, pero ante todo es una versión muy poco disimulada de Solo ante el peligro. Los más cinéfilos, en cuanto comiencen a ver la película lo primero que vemos es el inexorable movimiento de las agujas del reloj y no tardaremos en darnos cuenta de que estamos en una actualización del clásico, del western Solo ante el peligro, High Noon, de Fred Zinnemann, del 52, pero en clave de comedia estudiantil. Simplemente cambiamos el escenario de western de la época con el escenario de una escuela secundaria norteamericana tan típico, ¿verdad?, de estas comedias adolescentes como la que hemos mencionado de John Hughes. Y la verdad es que la combinación es explosiva. La premisa argumental pues es muy sencilla. Simplemente son dos estudiantes, o mejor dicho, uno que reta al otro unilateralmente para tener un duelo, en este caso una pelea, en el aparcamiento del instituto a las 3 de la tarde. Y básicamente el desarrollo pues es parecido. En Solo ante el peligro pues intenta
Gary Cooper lo que intenta es conseguir ayuda. Y aquí, pues básicamente es lo mismo, pero también intentar todo tipo de estrategias rocambolescas para no llegar a esa pelea donde, lógicamente, la desigualdad física pues supone prácticamente la muerte para el protagonista. La película está protagonizada por Cassie Siemaszko como Jerry Mitchell, ese apocado estudiante. Tenemos a Richard Tyson como Buddy Rebel. Tenemos a Jeffrey Tambor. Tenemos a Philip Baker Hall, que es un secundario, como veis, muy prestigioso. Tenemos a John P. Ryan, que era ese actor tan frecuente, ¿verdad?, en las películas de Lacano, como el Delta Force o en Yo soy la justicia. Miss Pileggi, que fue nada menos el Shocker, el protagonista del Shocker de Wes Craven, también lo hemos visto en la serie Expediente X. Un reparto muy divertido, muy versado en la comedia, aunque hay que decir que los protagonistas, los supuestos estudiantes del instituto, eran relativamente mayores. Esto suele ocurrir muchas veces cuando se cogen actores para hacer estudiantes, como pasaba en Sensación de Vivir, entonces estas comedias estudiantiles, entonces esta serie de instituto, y estos dos actores principales, como decimos, pues tenían más de 25 años y de hecho eran mayores que el director de la película. El director es Phil Joannou, en su debut cinematográfico, es su primera película. Es un director que ha hecho muchísimos videoclips, ha hecho muchos clips para el grupo U2, por ejemplo, y es un director con mucho estilo, muy estiloso, que en los 90 pues tuvo su repercusión. Es el director del Clan de los Irlandeses, de Análisis Final, con Richard Gere, Prisioneros del Cielo, con Alec Baldwin. Y esta película pues marca un poco la tendencia que tuvo este director, que es que no tuvo suerte en taquilla. Esta película tampoco funcionó, era una mezcla muy extraña de un western moderno con comedia adolescente de instituto, pero también con cartoon y dibujos animados. Como decimos, parece un cartoon de la Warner por momentos. Todo esto gracias a la cámara, a los movimientos de cámara. Esos movimientos frenéticos, esa cámara dinámica, esa cámara que no para de moverse, nerviosa. Y aquí en la cámara, además del director, tenemos en la dirección de fotografía a un hombre muy conocido, Barry Sonnenfeld, director de fotografía que trabajaría con los hermanos Coen y posteriormente desarrollaría su propia carrera como director. Por ejemplo, fue el director de las dos partes de la familia Addams de los 90 y también de la serie de Men in Black. El inconfundible estilo visual de Sonnenfeld, deudor, como decimos, de los dibujos animados más desatados, es muy notorio. Y si veis la familia Addams, sobre todo la segunda parte, o Arizona Baby, por citar dos títulos donde este cineasta ha trabajado, pues vais a ver claramente este estilo visual. También se parece mucho al estilo visual de Sam Raimi, con esa cámara absolutamente desatada, tan dinámica, con mucha energía. Y si bien, como decimos, esta película es un remake de Solo ante el peligro, hay otra influencia muy clara, que es la influencia cercana al tiempo de After Hours, Joque Noche, de Martin Scorsese. El propio Spielberg, que produce la película, le dijo al director que había hecho una película de Scorsese y le dio la enhorabuena por ello. Puede sorprender que Steven Spielberg es el gran nombre tras esta película, pero no encontraréis su nombre en los títulos de crédito, porque a última hora decidió retirar su nombre de los créditos, como también ocurriera en otras comedias adolescentes que él produjo, como por ejemplo Donde dices que vas. Las razones de la retirada de su nombre, la verdad es que no están del todo claras. No creo que sea porque no le gustara la película, porque de hecho él, como decimos, le dijo que había hecho una de Scorsese y le había gustado. Y de hecho Spielberg llegó a dirigir las escenas finales de esta película. Es decir, que no fue una producción como tantas que se ha limitado un poco a supervisar, sino que
Realmente él se llegó a implicar en esta película. Seguramente, pues Spielberg no quería en ese momento de su carrera, pues tener su nombre asociado a películas de corte adolescente. El caso es que no aparece en los créditos, pero como decimos, llegó incluso a estar muy presente en el set de rodaje hasta el punto de dirigir. También la elección del protagonista, Casey Siemaszko, pues viene por parte de Spielberg. Casey Siemaszko era uno de la banda de Biff Tannen, esa banda de tres que tenía Biff Tannen en la trilogía de Regreso al Futuro, personaje de Biff Tannen. Steven Spielberg había dirigido a Casey Siemaszko en el episodio piloto de Cuentos Asombrosos, en el episodio La Misión, ese episodio de esos aviadores de la Segunda Guerra Mundial, que era el primer episodio de esa serie de Cuentos Asombrosos, que además estos primeros episodios, incluyendo el de Spielberg, se llegaron a estrenar en cines, por lo menos en España, aunque era una serie de televisión. Siemaszko había aparecido también, como decimos, Regreso al Futuro, producida por Spielberg, y tenemos otra influencia de Spielberg, que es que la música que suena en una película, en una especie de documental de insectos que está viendo el protagonista en la clase de biología, es el tema de John Williams, Out to Sea, de Tiburón, que como sabemos está dirigida por Spielberg. La banda sonora de la película no es de John Williams, a pesar de que sea Spielberg el productor, sino que estuvo compuesta por un grupo que estaba muy de moda en ese momento, que era Tangerine Dream, ese grupo de música electrónica. Aquí ya en este punto habían publicado más de 30 discos. Esta era la 9ª banda sonora que hacían y es una versión de Tangerine Dream menos quizá atmosférica y más guitarrera. Con todo, para la secuencia de la pelea y otras escenas se llamó a el músico Sylvester Levay para hacer música adicional, quizás porque Tangerine Dream no tenía a lo mejor tanta experiencia en hacer música un poco más de acción. Sylvester Levay fue el músico de la serie Airwolf y también el autor de la banda sonora de Hot Shots, de la primera parte, entre otras. Esta película tenía sus influencias, como hemos dicho, de Hockey Noche y de Soles de Peligro, pero a su vez fue una gran influencia para una serie que vino poco después, al principio de los 90, que fue Parker Lewis Nunca Pierde. Una serie que sorprendía por su cámara tan de dibujos animados, por su estilo tan alocado y tan energético, y la influencia clara, aun siendo esta película una gran desconocida, fue pues esta película, Pánico a las 3. La película es una auténtica rareza en su género, contrastaba y sigue contrastando totalmente con las películas coetáneas para adolescentes de la época. Es una película mucho más irreverente que cualquier película de John Hughes, mucho más frenética, mucho más oscura. Tiene incluso algunas cosas violentas, siempre entre comillas y dentro de unos parámetros. Quizá por esto fue, o por alguna de estas razones, fue por la razón por la que Spielberg eliminó su nombre de los créditos. Esta mezcla de géneros, de casi un western contemporáneo, con el estilo de los dibujos animados, con el estilo de comedia adolescente, pues es una mezcla quizá un poco explosiva que hizo que la película no funcionara. La película se estrenó el 9 de octubre del 87 y en su primer fin de semana consiguió $1,5 millones, que fue el 40% de su recaudación total. El total que consiguió recaudar esta película fue de $3,600,000 frente al presupuesto original de 5 millones, con lo cual podríamos hablar y se pudo hablar claramente de un fracaso de taquilla, pero como suele ocurrir, sobre todo en los 80, esta película fue ganando notoriedad en el mercado del vídeo y fue una película que funcionó muy bien en vídeo. Además, a pesar de que, como pasa con tantas grandes películas, no se entendiera en su momento y la crítica fuera muy mala, la película ha ido ganando adeptos y ha ido ganando culto con el tiempo, que tampoco es una película muy conocida, a pesar de todo el tiempo que ha pasado y a pesar de que tiene seguidores muy